¿Ella de verdad me ama? ¿La ciencia dice la verdad sobre el calentamiento global? ¿La medicina basada en evidencias me garantiza un tratamiento verídico? ¿La homeopatía de verdad funciona? Todas esas preguntas tienen una palabra en común: verdad. Y entonces es ahí donde viene el devenir de este video. ¿Qué es la verdad? Vamos a ello. En esta oportunidad tenemos un grave problema, pues si nos vamos a la definición de la RAE, encontraremos que la verdad propiamente dicha no tiene una definición, sino que la integra como parte o como característica propia de un objeto, es decir, la vuelve un fenómeno y no un neúmen. Como ya hemos discutido sobre el video que voy a dejar tagueado aquí de la realidad, ¿no? Y discutíamos las diferencias entre fenómeno y neúmen. Entonces, quiere decir que la verdad no se encuentra en el objeto, no pertenece al objeto, sino es una característica del lenguaje para definir o para hacer referencia a ciertos objetos o a ciertos fenómenos que algunas veces ocurren. Vamos con calma. Si quisiéramos socorrernos en Marco Aurelio de Negri, quien siempre nos ilumina en estas oportunidades, nos encontraríamos con otro problema, pues él dice que al hombre moderno la verdad no le interesa. Bueno, claro que él define al hombre moderno como un ser pusilánime, mediocre y que es incapaz de responsabilizarse de las cosas. Ojo, el hombre moderno, no el humano. Ya conocemos la diferencia entre hombre y humano, les dejaré el video también tagueado aquí para que lo recuerden. Entonces él dice que al hombre moderno no le interesa la realidad, o no le interesa la verdad, perdón, porque requiere una responsabilidad. Y eso implicaría que el lenguaje, es decir, las cosas que él diga, lo harían responsable en cierta medida de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no le interesa saber si las cosas son verdad o no son verdad. Pero tenemos que comenzar por algún punto. Hay diferentes vertientes y categorizadas en dos grandes grupos. Los que dicen que la verdad no existe y los que dicen que la verdad sí existe. Por un lado encontramos a Nietzsche y por el otro lado encontraremos a Aristóteles. Entonces hablamos de que si la verdad existe, como planteaba Aristóteles, de ahí podemos decir que si es que el hombre es capaz de alcanzarla o de no alcanzarla, ¿no? Aristóteles decía que la verdad sí existía, pero que el ser humano era incapaz de alcanzarla. Esto es de más interesante, pues si nos ponemos a analizar el lenguaje humano, no existe una palabra que sea el verbo para la verdad. Es decir, si nosotros queremos expresarla a alguien que está diciendo la verdad, a la palabra o a la característica de verdad le tenemos que anteponer un verbo, decir la verdad. Mientras que para alguien que está mintiendo o el acto de mentir ya tiene un verbo propiamente dicho. Lo cual es cuanto menos interesante en el desarrollo de las interacciones humanas, pues pareciera pues el lenguaje al final que sirve para satisfacer las necesidades del usuario encuentra palabras para definir actos que son mucho más frecuentes que los que no lo son. En otras palabras, mentir sería una naturaleza del ser humano suscrita en su subconsciente o en su lenguaje o en su expresión o necesaria para su desarrollo a lo largo o su evolución o su supervivencia a lo largo de todos estos años. Aquí es cuando ustedes me van a decir, pero sí existen verdades y hay verdades que son absolutas y me van a poner como ejemplos que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra es redonda. Para su desgracia, esas no son verdades, o al menos no son verdades absolutas, son verdades relativas, pues son hipótesis, y una hipótesis es un enunciado que a la fecha no ha sido rechazado. Ni siquiera estamos diciendo que ha sido afirmado o que ha sido catalogado como tal, sino que no ha sido rechazado, pues ese es el carácter y esa es la naturaleza de las ciencias. Las ciencias plantean hipótesis, no plantean verdades absolutas, de eso se encarga la religión. Sin embargo, hemos llegado al punto en el que estamos asumiendo que sí existe una verdad, es decir, nos estamos yendo por la rama aristotélica del asunto, pues creemos que existe una verdad, pues es imposible que todo aquello que veamos sea falso o no sea real o no sea verdad. Es por eso que realidad y verdad muchas veces son consideradas como sinónimos, pese a que no es así, pero lo discutiremos más adelante. Creemos que lo que vemos y creemos que lo que apreciamos y creemos que lo que nos rodea es verdad.
Ya hemos hablado que muchas cosas que percibimos en la realidad deben pasar a través de nuestros sentidos, pues estos son vulnerados y gracias a la razón es que determinamos qué es real y qué no. Y gracias a esta razón y a este pensamiento crítico también podríamos determinar qué es verdad, siempre y cuando lo hagamos a través de un método. Lo que tenemos más asequiblemente a la fecha es el método científico. Entonces podemos hablar de verdades relativas, más no de verdades absolutas. Entonces cuando nos queremos responder a la pregunta si ella de verdad me ama o si ella realmente me ama, le podemos preguntar y podemos esperar que nos diga la verdad. Y cuando decimos si la medicina basada en evidencias me garantiza a mí que la veracidad del tratamiento médico que me están dando, nuevamente es una verdad relativa. Pues al final muchas patologías se curan con efectos placebos. Y es por eso que mucha gente piensa que la homeopatía realmente funciona y para muchos sí funciona. Porque la verdad, como decía uno de los grandes sofistas, Protágoras, es el hombre es la medida de todas las cosas. Y al hombre ser la medida de todas las cosas implica que hasta cierto punto él es el que determina qué es verdad sobre ciertos objetos y sobre cuáles no. Porque la verdad no sería una característica de lo que estamos observando, de lo que estamos viviendo, sino es algo inherente a nosotros y en función a lo que estamos describiendo. Todo esto es un despelote definitivamente y es un dolor de cabeza. Sin embargo, es así como percibimos las cosas y es por eso que es tan fácil o tan difícil intentar establecer relaciones humanas, al menos que sean reales o que tengan algún vínculo de conexión importante con nosotros. Pero bueno, habíamos determinado que la verdad sí existía. Entonces tenía que haber tipos de verdad aparte de las dos grandes rubros y de las dos grandes categorías de verdad absoluta y de verdad relativa. Sí los existe, y son 5, los cuales vamos a ver en este momento. El primer tipo de verdad sería la verdad por correspondencia, que la define Aristóteles. Él decía que la verdad es decir de lo que es y de lo que no es lo que no es. Es decir, en otras palabras, o entendiéndolo mucho más fácilmente, que si yo veo un gato, ese gato, y digo que es un gato, evidentemente estoy diciendo la verdad, pero si yo veo un gato y digo que es un perro, estoy mintiendo. Esa es la verdad por correspondencia. Después tenemos a la verdad por consenso, es decir, cuando todos los integrantes de un mismo pueblo, de una misma nación o de una misma especie se ponen de acuerdo sobre un tema en específico y que determinan que esa va a ser la verdad. Por ejemplo, nosotros vemos el cielo y decimos que el cielo es azul y para todos nosotros esa es la verdad. Sin embargo, si fuera real que el cielo es azul, ¿por qué lo vemos de naranja durante las tardes y por qué en las noches es un azul marino y no un celeste para hacer un contraste de colores un poco más marcado? Entonces, las verdades por consenso muchas veces suelen caer en falacias ad populorum. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Es por eso que hay que ser muy crítico al momento de percibir ciertas cosas para poder definir qué es verdad y qué no lo es. El otro tipo de verdad es la verdad por evidencia, es decir, que si tenemos evidencia de que existe algo o de que algo es así, entonces realmente es así o verdaderamente es así. Y ahí es donde entran todos estos temas de homeopatía, de medicina basada en evidencias, de las ciencias y de todos estos temas que requieren de estadísticas para demostrar que son o no reales, ¿no? Y aquí es donde no tenemos que caer en el evidencismo, porque muchas veces nos cegamos frente a la data que tenemos y algunas cosas las podemos sobrecatalogar sin necesidad de que sean ciertas frente a la evidencia que nos proporcionan de ellas. Y después está la verdad por coherencia, ¿no? Aquí podríamos hablar de Kant y de Hegel y sobre el formalismo y de cómo la libertad bueno, sinceramente hacerlo nos generaría un par de dolores de cabeza y unos cuantos derrames cerebrales. No hay más que unos cuantos desmayados y algunas comas por ahí por el mundo. Entonces, para resumirlo de una manera muy sencilla, tomemos en cuenta los axiomas, ¿no? Los axiomas en matemáticas son los principios por los cuales, por ejemplo, nosotros decimos que 1 más 1 es igual a 2. Si yo sé que 1 más 1 es igual a 2, yo puedo agregar un 1 y decir que 2 más 1 es igual a 3. Algo así, a muy grandes rasgos y
y de una forma muy mediocremente explicada vendría a ser la verdad por coherencia, ¿no? Que si a un conocimiento previo yo le puedo adjuntar algo más, ese nuevo conocimiento adjuntado es real, ¿no? O sea, todo el conocimiento en conjunto es real o es verdad, para no confundir realidad con verdad. Y luego tenemos a la verdad por utilidad. No estamos hablando del pragmatismo, básicamente dicho, es decir, que a mí me conviene que algo sea real en función al fin que yo le voy a dar a esto. Ahí es cuando mucha gente creen que el calentamiento global es una mentira de las ciencias, porque es una mentira de la ciencia porque no nos conviene pensar que existe un calentamiento global. Sin embargo, la realidad o la verdad del asunto es otra. Entonces, la verdad por utilidad es aquella que el ser humano decide aceptar en función a su conveniencia, ¿no? Desde su punto de vista más pragmático. Entonces, la verdad en realidad es un problema. La verdad es un problema e incluso puede ser considerada hasta un arma, pues dependiendo de cómo dices las cosas, la forma en la que las dices, a quién se lo estás diciendo y la forma en la que va a ser interpretada, el nivel de conocimientos, de estudios que tenga la persona a la cual tú le estás diciendo un concepto, va a influir mucho en el estilo de vida de esa persona. Esa es la naturaleza propia de la verdad, pero que sinceramente no puede ser descrita y no puede ser definida por sí misma, pues es una característica que le da el ser humano a las cosas en función a lo que él percibe y a lo que necesita percibir en ciertos contextos. Es por eso que existe Dios, es por eso que hay muchas religiones, es por eso que existen una serie de conceptos y una serie de ideas que puede que estén bien o puede que estén mal y no las podemos juzgar en función a nada, pues es la verdad relativa de algunas personas o de algunos grupos de personas. Por lo tanto, ser intolerante frente a eso es como ser un idiota. Simplemente tenemos que ser capaces de entenderlo para ver hasta qué punto el planteamiento que ellos ofrecen es mejor que el nuestro o hasta qué punto su planteamiento simplemente no tiene cabida para un bien común. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque ha sido una serie de conocimientos y una serie de ideas y una serie de pensamientos abstractos por los cuales nos hemos movido el día de hoy. Sin embargo, estoy completamente más seguro de que cada vez nos acercamos a tener un pensamiento crítico y podemos comenzar a tratar temas mucho más interesantes como la homofobia, el homosexualismo y una serie de temas más, el mismo calentamiento global, lo que es el racismo, el feminismo, el machismo y una serie de movimientos sociales más teniendo en claro cuáles son las bases del pensamiento y de lo que es tener un juicio crítico sin criticar o sin ofender el pensamiento y la realidad y la verdad de otras personas. Bueno, mis queridos subnormales, nos estamos viendo. Hasta luego.